Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta Notas de Derecho Aduanero, un programa impartido por el doctor Felipe Moreno Yebra. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hola amigos, buenos días. Soy el doctor Felipe Moreno Yebra, director de RM Asesores Aduanales, firma especializada en Derecho Aduanero y Tributario. En nuestro despacho damos servicios de asesoría, auditoría, capacitación, defensa fiscal, entre otros servicios. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como RM Asesores Aduanales, en Twitter como @asesores_RM y en Instagram como RM Asesores Aduanales. Ahí podrán encontrar información de nuestros servicios, eventos, cursos de capacitación, boletines jurídicos, etc. Para cualquier comentario adicional que quieran hacer o solicitud de algún programa en especial, con toda confianza pueden mandar un correo a moreno@rmaa.mx. En este contexto es muy importante que entiendan que el programa del día de hoy tiene una perspectiva totalmente distinta porque le llamamos operación aduanera desde una perspectiva internacional. Esta idea de presentar la operación aduanera desde esta perspectiva, desde la perspectiva internacional, tiene por objeto el siguiente: básicamente ver la operación aduanera desde esa visión de cómo se producen, el cumplimiento de los requisitos legales de exportación del proveedor en relación con los nuestros. Es decir, ¿qué ramas del derecho aduanero, del derecho internacional, entre otros, se aplican en el contexto de la operación aduanera, insisto, desde una perspectiva completamente internacional? En este sentido, es bien importante entender que en la operación aduanera cotidiana, nosotros recibimos la información del proveedor, una factura, un BL, etcétera, entre otros documentos que nos mandan nuestro proveedor y obviamente nos proporciona información con esto que nosotros vamos a usar en la operación aduanera en México. En ese sentido, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es que se inicia esta operación aduanera desde el extranjero? Vamos a empezar entonces a ver el derecho privado del país de origen o de procedencia donde esté asentado o donde esté instalada la empresa que nos proporciona la mercancía o no la vende. En este sentido, empezamos por el derecho privado, insisto, del país de origen o de procedencia donde viene la mercancía, donde está asentado el exportador. Partimos entonces en este contexto del contrato de compraventa, es decir, nosotros, como una empresa establecida en México, hacemos una negociación con un proveedor del extranjero y tenemos que firmar, por supuesto, un contrato de compraventa. En este, generalmente plasmamos el concepto, las cláusulas relevantes que se tienen que plasmar en el contrato. Para esto es muy importante conocer las funciones o las cláusulas más relevantes que podemos extraer de la UNCITRAL, los Incoterms negociados y que se plasman en el Incoterm singular negociado que se plasma en el contrato de compraventa. Es importante mencionar también que tenemos en este contexto ya vigentes los Incoterms 2020, 2030 y tendríamos obviamente que hacer uso de los mismos. Todo esto parte de una orden de compra. México, por ejemplo, entonces, en razón de sus actividades industriales, la empresa tendrá que hacer una solicitud de una orden de compra al extranjero. El proveedor contestar a la orden de compra y se empieza la negociación. Todo esto que les estoy comentando se plasma o se cierra en un contrato de compra-venta, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, el derecho privado de México, el derecho privado del país donde está instalado el proveedor, empiezan a hacer esa especie de negociación o esa especie de análisis de las disposiciones jurídicas de cada uno de sus países para efectos de que ese contrato de compraventa llegue a un buen fin.
Es importante en este contexto que el contrato de compraventa no solamente son los derechos privados de cada uno de los países, sino también el derecho internacional, en específico la UNCITRAL, es decir, esta Organización de las Naciones Unidas, de la cual se desprenden diversos elementos o cláusulas relevantes o más importantes a tratar en el contrato de compraventa. Es muy importante en este sentido definir los términos, la descripción de la mercancía, lo más preciso que se pueda, el término de intercambio de compraventa, dónde se entrega la mercancía, de qué se hace responsable cada una de las partes, entre muchas otras cosas. En este sentido, si nosotros tratáramos de ver los riesgos que se pueden producir del contrato de compraventa, creo que lo más importante es que se entienda que si no definimos bien, primero que nada, la mercancía, puede que nos manden una mercancía que no es la solicitada o la requerida de conformidad a los lineamientos o requerimientos de producción. Segundo, también es importante que se definan los términos. Me refiero a los tiempos en que se envía o que se enviará y que se traslada la mercancía, considerando aquellos que son relevantes para efectos de que la mercancía llegue a nuestro país. Por otro lado, el valor es muy importante en el contrato de compraventa para que determinemos bien el valor de las mercancías y si hay algunas cláusulas de descuento por pronto pago o financiamiento de 1, 2 o 3 meses, etcétera, para que no tengamos problemas a futuro con valoración aduanera. En este contexto, que quede claro, insisto, estamos tratando de ver la operación aduanera desde la perspectiva internacional para que se entiendan los beneficios que podríamos tener de realizar o elaborar un contrato de compraventa bien definido. Voy a tratar de ir, como se van dando las cosas en este programa, dando los detalles técnicos de cada uno de los elementos a considerar el mismo. Repito entonces, estamos en el contexto del contrato, ya di diversos puntos y comenté los más esenciales en mi opinión. Sin embargo, no creo que debamos olvidar que el contrato de compraventa para mí es uno de los documentos más importantes desde la perspectiva del derecho privado, el único que podríamos considerar como el más importante para sentar las bases de cualquier conflicto a futuro. Es decir, cualquier conflicto a futuro que pudiera suceder derivaría de la errónea negociación del contrato de compraventa. Por lo tanto, si somos prudentes y desconfiados, válgase el comentario, desde el momento que negociamos el contrato de compraventa, creo que tendríamos posibilidades de que la operación aduanera salga lo mejor que se puede. El contrato de compraventa, en consecuencia, sería el documento idóneo para que pudiéramos nosotros tomar como referencia el cumplimiento de cualquier cláusula que quisiera prever algún conflicto entre las partes. En ese sentido, yo creo que las empresas deberían migrar poco a poco a negociar más o a solicitar más o a consultar más los contratos de compraventa con las firmas legales para efectos de que pudieran evitar algunos conflictos. Una vez hecho el contrato de compraventa, generalmente debemos pensar en el acto de cumplimiento del contrato de compraventa por parte del proveedor. Es decir, el proveedor nos tiene que enviar la mercancía en el lapso negociado, la cantidad negociada y cumplir con los requisitos, con las obligaciones que adquirió o que asumió cuando firmó el contrato de compraventa. Tentativamente, pensemos que se asumió el envío de una cantidad X a un valor X y particularmente cumpliendo con algunos requisitos que en el derecho aduanero, tributario y en sí del derecho privado y de cualquier rama del derecho aplicable en México a la importación de las mercancías se requieren. En este contexto, llegada la fecha en que tendría que enviar la mercancía, el proveedor tendría entonces que hacer uso o aplicar el derecho fiscal de su país. En este sentido, ¿para qué se tendría que aplicar? Simplemente para que haga la factura o emita la factura de acuerdo a cómo las reglas aplicables en su país, el derecho fiscal de su país se lo demande. Este punto es bien importante porque en el contexto del derecho aduanero mexicano estaríamos hablando de lo que se considera como documento equivalente, la regla 3.8. Quiero aclarar algo muy importante. La factura que nosotros recibimos cumplirá seguramente con los requisitos del derecho fiscal del país del proveedor.
Sin embargo, esos requisitos legales de exportación o requisitos mínimos que debe cumplir desde la perspectiva del derecho fiscal del país del proveedor no tienen nada que ver con nosotros, puesto que estos deberían ser analizados o filtrados desde la perspectiva del derecho aduanero mexicano para efectos de aplicar el artículo 36A, en específico el inciso A de la fracción primera, y verificar, en consecuencia, yéndonos hacia abajo en las disposiciones normativas, que esta factura emitida por el proveedor del extranjero, llamada en México documento equivalente, cumple con los requisitos legales de la regla 318. Entonces, este es el primer acto de verificación o de revisión que deberían hacer las empresas, como mínimo hacer una especie de checklist para verificar que el documento equivalente que hemos recibido del proveedor cumple con estos requisitos. Que quede claro, este documento se produce en el contexto del derecho fiscal del país del proveedor. Nosotros lo conocemos como documento equivalente y debe cumplir con los requisitos mínimos que están en la regla 318. Posteriormente, si nosotros entendemos este cumplimiento del requisito fiscal de emitir una documental para plasmar en esta la descripción de la mercancía, negociando el contrato, el valor, entre otras cosas, inclusive ahí se podría manifestar cualquier política de compraventa que nosotros hayamos negociado, y si es que el proveedor envía la mercancía en un tiempo antes y se le da no sé, si nos da descuento, lo que sea que nos vaya a dar, si nosotros ya le dijimos que le vamos a pagar haciendo uso de la cláusula determinada, donde nos da un descuento, ahí también se podría plasmar. Por eso es bien importante entender que la factura que nos manda el proveedor es una documental que debemos considerar para efectos de nuestro derecho aduanero como una documental completamente necesaria para que podamos simplemente vislumbrar el cumplimiento de los requisitos mínimos en la operación aduanera en México. Por otro lado, en este contexto también, cuando se manda la mercancía o cuando está por enviarse la mercancía por parte del proveedor hacia nosotros, hacia México, puede ser que desde la perspectiva del derecho aduanero mexicano se necesite que cumple con algunos requisitos legales en México. Es decir, se requiere una prueba de laboratorio realizada en el extranjero o una documental determinada que se tiene que emitir en el extranjero. Puede ser un certificado de origen que se emite en el extranjero o cualquier otra documental que se tenga que emitir en el extranjero. Estas debieron haber sido negociadas en el contrato de compraventa que describimos en la primera parte en la primera intervención. En consecuencia, si nosotros somos prudentes en este sentido, el contrato de compraventa, entre más preciso sea, más fuerte es para que podamos nosotros obligar a nuestro proveedor que cumpla con los requisitos legales que en México se nos demandan, pero su cumplimiento es exigible. La emisión o el cumplimiento de estos es dable en el país del proveedor. Debemos pensar en este contexto porque algunas regulaciones y restricciones no arancelarias se tienen que cumplir forzosamente en el país del proveedor y algunas otras en México. Así que, bueno, es un consejo muy importante que deberían considerar. Una vez que se ha emitido la factura y se han cumplido con los requisitos legales que se tienen que gestionar en el país del proveedor, es importante que se entienda que la mercancía ahora sí se habría de meter en un contenedor y enviarse a México, si es que es el caso que viene por mar, o BL si la guía aérea si viene por avión, etcétera. Con independencia de la forma en que la mercancía viene a territorio nacional, es importante que se entienda que solamente después de que se cumplió con todos estos requisitos, es decir, todo lo que tiene que hacerse en el país del proveedor, una vez después de que se haga esto, se puede enviar la mercancía. Soy enfático en esta última parte porque estamos hablando de toda esta serie de requisitos que deberían cumplirse en el país del proveedor, tienen que estar cumplidos como mínimo para que la mercancía pueda enviarse a México. No podemos pensar, insisto, que si nos faltara algún requisito que se tiene que cumplir en otro país,
llegue la mercancía, porque si no tendríamos lo que le llamamos accidentes logísticos, que nos va a detener la mercancía en el puerto y estaríamos esperando hasta que nos llegue esa documental que se tiene que cumplir en el otro país. En este contexto es bien importante entonces hacer una especie de resumen, si quieren verlo de esta forma. Tenemos 4 ramas del derecho que se aplican en el contexto internacional. Primero que nada, el derecho privado del país de donde viene la mercancía. El derecho privado, porque estamos hablando de la negociación que tendríamos la empresa en México y la empresa del extranjero para efectos de que se firme el contrato. Recuerden, en el contrato se tiene que plasmar, obviamente, el concepto del contrato, del concepto de el objetivo del mismo, las cláusulas más relevantes. Para eso hacemos uso de las cláusulas que la UNCITRAL nos proporciona. Una referencia de todos los datos más importantes, donde se plasma la descripción de la mercancía, la cantidad, la calidad, si es que es posible identificarla, los datos que permite la identificación, entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Ahí es importante también manifestar que de conformidad al Incoterm negociado, cada sujeto se hace responsable de una u otra cosa para que se pueda cumplir. Una vez que se cumple con la elaboración del contrato, se aplica entonces el derecho fiscal para que el proveedor elabore, en el contexto de su derecho, la factura de venta que cumpliría, insisto, con los requisitos legales del país del proveedor. Pero esta factura de venta del proveedor sería para nosotros el documento equivalente que deberíamos analizar desde la perspectiva de la regla 318 para efectos de que se cumpla con los requisitos mínimos. Posteriormente también, antes de que envíe la mercancía, el proveedor debería gestionar cualquier requisito, cualquier regulación o restricción no arancelaria exigible en México, pero cuyo cumplimiento sea dable en el país del proveedor. Y por último, una vez cumplido con estos 4 elementos, debemos ahora sí poder darle quizás la autorización o simplemente, de acuerdo como esté negociado, se entendería que se cumplen con los requisitos para que sea posible el embarque de la mercancía y el envío a México. Si no se hacen estas cosas, no podemos pensar que la mercancía pueda enviarse a México. Desde esta perspectiva hemos analizado muy rápidamente lo que puede o lo que sucede en la operación aduanera que habrá de llegar a México, pero en el contexto internacional. Sabemos, en consecuencia, que hay 4 ramas del derecho. De manera simplista, sí, claro, puede haber más, pero de manera simplista se aplican 4. Derecho privado, derecho fiscal, derecho aduanero y derecho mercantil internacional. Hacemos una pausa y regresamos. Continúa escuchando Notas de Derecho Aduanero. Regresamos. En la vida, siempre hay retos que aparecen cuando menos lo esperas. Retos que pueden cambiar tu vida, el rumbo de tu profesión o el camino que te llevará a la vida que deseas. Cuando nos encontramos con esas situaciones, debemos estar preparados y contar con las herramientas necesarias que nos ayuden a superar esos obstáculos. Para ir más lejos de donde has llegado hasta ahora. Para llegar más alto de donde piensas. Para encontrar a más personas que buscan lo mismo que tú. Y demostrarle a todos que estás listo para cualquier reto que te pongan enfrente. En Argos Cursa te ofrecemos capacitación actualizada y constante, que te permitirá abrir el panorama como profesionista. Nosotros estamos convencidos en que la capacitación es la mejor herramienta para crecer profesional y laboralmente. En Argos Cursa pensamos en el futuro, en los retos que vienen, y por ello te ofrecemos la mejor capacitación al alcance de tus manos. Somos Argos Cursa, capacitación inteligente.
Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa, ahora más rápido, fácil y seguro, a través de nuestra tienda virtual. Argos Cursa, capacitación inteligente. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Continúa escuchando Notas de Derecho Aduanero. Regresamos. Las jurídicas que en México deberíamos tomar en cuenta y quizás desde una perspectiva muy de fondo y técnica, visualizar la forma en cómo podríamos evitar algunos conflictos. Llegamos a la parte de analizar lo que es ahora las implicaciones de estas ramas del derecho que fueron usadas o aplicadas en el contexto de la operación internacional. Recuerden, hablamos de derecho privado, derecho fiscal, derecho aduanero del país del proveedor y, por supuesto, derecho mercantil internacional. Estas 4 ramas del derecho que les acabo de comentar, señores, se aplican en el contexto del derecho del derecho positivo en México. Es decir, las mismas ramas del derecho que se aplican en el extranjero se aplican en México para cuando llegue la operación aduanera. ¿Por qué? Pues porque simplemente el contexto es exactamente el mismo. Hay un dato muy interesante que quiero compartir. En el contexto de la integración del derecho, de la armonización del derecho, no hay rama del derecho a nivel mundial que tenga más armonización que el derecho aduanero. El Código de Valoración Aduanera, por ejemplo, que en este contexto viene de la Organización Mundial de Comercio, nosotros lo vemos plasmado en el país de origen o de procedencia de las mercancías en el momento de firmar el contrato de compraventa, en el momento en que se manifiesta el valor de las mercancías en la factura. Y, por ejemplo, las regulaciones y restricciones no arancelarias, todos esos requisitos de control que cada país puede asumir están plasmados o vienen de la Organización Mundial de Comercio también. Y en el derecho mercantil internacional, para efectos del transporte internacional, se entiende también que hay mucha influencia, por ejemplo, no sería necesariamente el derecho aduanero, pero sí, por supuesto, del derecho mercantil internacional para que se apoye, por supuesto, todas las operaciones aduaneras. Entonces, por eso es normal decir que las mismas ramas del derecho que se aplican en el país del proveedor se aplicarían en territorio nacional, es decir, en México. En este sentido, una vez que se envía la mercancía del extranjero, recuerden, llegaría la mercancía a México. Estamos hablando de la entrada de las mercancías a territorio nacional. Entonces, entra directamente lo que es el derecho aduanero, es de entrada. El artículo 10 de la ley aduanera, en este sentido, nos obliga a introducir las mercancías por lugar autorizado en día y en hora hábil. Para eso tenemos una lista abundante en el anexo 4 de todas las aduanas por donde puede entrar la mercancía a territorio nacional, y ahí se va a quedar hasta que sea destinada a un régimen aduanero de acuerdo al 23 de la ley aduanera, se queda en depósito ante la aduana y se aplicará el 35 y el 36 y 36A de la ley aduanera. Entonces estamos hablando de las consecuencias jurídicas del envío de la mercancía del proveedor a México. Ahora bien, que quede claro, una vez que llegan las mercancías de territorio nacional, nace la obligación de pagar las contribuciones. Estamos hablando de los momentos de causación de los tributos, perfectamente enunciado en el 56 de la ley aduanera y en el contexto del tributo de las contribuciones al comercio exterior, en específico del 52 de la ley aduanera, puesto que nos dice que quien introduzca las mercancías a territorio nacional está obligado a pagar las contribuciones al comercio exterior. Ahora bien, ¿cómo es entonces que se desarrolla la operación? Desde esta perspectiva, muy sencillo. El contrato de compraventa entonces negociado
la entrega de las mercancías culminó o se dio y en consecuencia se transmitió el riesgo en el momento que se envía la mercancía de conformidad con el Incoterm negociado. Si es que se negoció ex-works, si es que se negoció el FOB o SIP o el que sea, en ese momento se cumplió la transmisión del riesgo y surgen las consecuencias jurídicas que sean aplicables. En el momento que llega la mercancía a territorio nacional, ahora está la mercancía bajo el poder del contribuyente, del importador, ojo, bajo la tutela del Estado, porque recuerden, el Estado está ejerciendo su derecho de retención para retener las mercancías hasta el momento en que nosotros tengamos hasta el momento en que nosotros tengamos la disposición de las mismas en razón a que ya cumplimos con las obligaciones aduaneras. Ahora bien, una de las primeras documentales que surgen en este proceso es el manifiesto de carga, el BL o la guía, puesto con esta se va a revalidar o va a tener la posibilidad de darle acceso a las mercancías al agente aduanal. ¿Para qué haga qué? Simplemente para que haga un acto de observación. Estoy tratando de utilizar las palabras más simples porque es una explicación técnica, vamos. Si nosotros pensamos que el BL es una documental entonces que le permite al agente aduanal recibir las mercancías, tenerlas a su disposición, para que haga qué, el agente aduanal haría la clasificación arancelaria de las mercancías, confirmaría que se trata de la mercancía que viene descrita en la factura y que dice el proveedor que fue enviada. Son pocas las veces en que hemos visto que se recibe una mercancía completamente distinta, créanme, eso es perfectamente posible. Sin embargo, es reducida la probabilidad. Estamos hablando entonces de que se cerró la parte del derecho privado y se cerró la parte del derecho mercantil internacional a llegar las mercancías hasta México, hasta la aduana. Es entonces el momento de aplicar el derecho aduanero en su totalidad. Hablamos entonces de la obligación de aplicar el 36 de la ley aduanera. ¿Qué tiene que hacer el importador en este sentido? Simplemente tiene que transmitir un pedimento por medios electrónicos. De aquí surge un contexto completamente distinto al que estamos acostumbrados. La transmisión, el cumplimiento de las obligaciones aduaneras es electrónico, cambio total. Ya llevamos algo de tiempo con estos nuevos mecanismos. Sin embargo, creo que vale la pena hablar un poco sobre la adaptación que están sufriendo los contribuyentes en el contexto de la transmisión por medios electrónicos. Por ejemplo, hablando en específico del 36 de la ley aduanera en cuanto a la elaboración de un pedimento que sería la declaración aduanera en sí. Hay diversos formatos o hay diversos softwares que proporcionan algunas compañías para cumplir con esta obligación y en la plataforma, entiéndase, los elementos que se plasman según sea el caso es la misma. Sin embargo, los documentos que nos permite imprimir son diversos. Algunos nos permite imprimir con unos datos determinados, algunos pedimentos con otros datos, el pedimento simplificado, el pedimento, algunas personas le llaman pedimento nulo. Sin embargo, que quede claro lo que voy a decir. Cualquier documental que se imprime con fundamento en el 36 de la ley aduanera para decir que ese es el pedimento original, para demostrar que la obligación se ha cumplido, eso es un error. La obligación se demuestra, el cumplimiento de la obligación se demuestra con el archivo XML que está en el ciberespacio y simplemente debemos conservar esos archivos para efectos de que pudiéramos demostrar a futuro si es que se imprimió o le faltó algo en el impreso del documento que representa el XML. En pocas palabras, el PDF que se genere o cualquier impresión que se genere del archivo XML no es algo más que una mera representación gráfica de los datos que están plasmados en ese archivo electrónico. Por lo tanto, el archivo idóneo, la prueba idónea para demostrar el cumplimiento de la transmisión de la información, conocida entonces como pedimento, de acuerdo al 36 de la ley aduanera, es el archivo XML. Y los PDFs son una especie de documental que nos permite pensar que existe un archivo de donde se imprimió tal documento. Por lo tanto, para todas aquellas personas que hacen compliance aduanero, deben entonces
pensar en la integración de sus evidencias de cumplimiento desde una perspectiva completamente electrónica y cibernética. Vamos pensando, no sé si la palabra cibernética sea la más adecuada, pero simplemente tener el archivo adecuado con el nombre, con la extensión adecuada para que pueda fungir como elemento de prueba. Que quede claro, el PDF es una referencia solamente de la existencia de la transmisión. En este mismo sentido, podríamos referir cualquier otro documento que se transmita por medios electrónicos. Y cuando digo cualquiera, es porque el 36 de la ley aduanera, perdón, el 36A de la ley aduanera, nos habla entonces de todos los requisitos que se tienen que cumplir a la importación. Vamos, pensemos en el inciso A, que se refiere a transmitir el valor o los datos relativos al valor de las mercancías, que no es otra cosa más que tomar los datos que están en el documento equivalente. Recuerden, el proveedor nos mandó la factura que elaboró en el contexto de su derecho fiscal, nos mandó algo que nosotros le denominamos documento equivalente y este tiene que cumplir con los requisitos de la regla 318. Ese es el documento fuente que nosotros debemos tomar. Fíjense bien, la factura que manda el proveedor es el documento fuente que tomamos para transmitir o tomar los datos que vamos a plasmar en el software que nos vende o nos proporciona quien nos proporciona ese servicio. Ahí entonces en ese software empezamos a llenar los datos y básicamente estamos hablando de la transmisión del COBE. Que quede claro, la factura es el documento fuente, por lo tanto, si la factura tiene errores, la transmisión que hagamos del COBE estará mal. Hay un dato muy interesante en este sentido. Me atrevo a asegurar que no existe una factura que tenga todos los datos que requiere la regla 318. Por lo tanto, en porcentaje altísimo, arriba del 90% de las facturas que llegan del extranjero a México no cumplen con los requisitos mínimos de la regla 318. Estamos hablando de la posibilidad, entonces, de que no podamos cumplir con la transmisión de toda esta información. ¿Por qué? Simplemente porque estamos hablando de unos datos técnicos que el proveedor cumple en el contexto de su derecho fiscal con la emisión de su comprobante, pero no cumple con los requisitos o datos técnicos que en el derecho aduanero se requieren. Estos señores, al menos tenemos dos formas de referirnos a estos errores, que son obviamente son riesgos financieros derivados de la operación aduanera o simplemente costos inertes. Costos inertes, ¿por qué? Simplemente porque más de alguna persona o más de algún sujeto que lleva a cabo la dirección de los departamentos de tráfico no los consideran como riesgos en el momento porque solamente se ponen a trabajar sobre estos hasta que las autoridades aduaneras detectan los errores y por supuesto se tiene el crédito fiscal. Es decir, son costos inertes para nosotros porque están ahí dormidos en la empresa y las autoridades aduaneras en el ejercicio de facultades de comprobación les ponen la información mágica para que obviamente deje de ser inerte y se active ese costo y puede ser representativo. Entonces, repito, del documento equivalente se extraen los datos fuente para efectos de cumplir con la información o transmisión del COBE. Y aquí también se genera un archivo XML que obviamente este archivo es la documental adecuada para demostrar el cumplimiento de la transmisión de la información. El PDF que se genere del COBE es también una representación gráfica del contenido del archivo. Por lo tanto, nos hemos enfrentado al caso con algunos clientes donde los PDFs imprimen menos información de la que está capturada. Ese es un problema de la autoridad si es que la autoridad no configuró bien esos procesos o esos registros o la conexión con los servidores de los clientes, de los proveedores de servicios. En pocas palabras, señores, el PDF es una posible prueba de la existencia del archivo. El archivo XML es la documental adecuada para comprobar el cumplimiento. Repito, para aquellos que hagan compliance aduanero, deben tomarse muy en serio el tener una base de datos de los archivos XML que se generen en cada proceso.
Exactamente lo mismo de cualquier transmisión de información, de cualquier tipo de información que se transmita, no solamente de aquella que se genera en un archivo digital y se mande a las autoridades aduaneras. Ahora bien, estamos hablando en cuanto a los archivos XM, los archivos relativos al COBE del artículo 59, 59A de la ley aduanera. En consecuencia, deberíamos pensar en que estamos cumpliendo con la obligación de transmitir esta información. Vale la pena también comentar que en este sentido es uno de los riesgos más altos que puede tener un cliente, porque estamos hablando de que cada error cuesta una multa cerca a los 20,000 pesos. La menor, la mayor obviamente está mucho más alta. Entonces, si por cada acto de estos, que sería un error para el contribuyente, tenemos una multa considerable, nada más piensen 100, 200 o 300 multas de esa cantidad. Hemos tenido asuntos donde en un semestre las multas llegan hasta 1 millón de pesos en razón de la cantidad de operaciones que tenga un cliente. Por lo tanto, señores, creo que vale la pena tomar en cuenta entonces lo siguiente. Primera conclusión, para efectos de considerar la seguridad en su operación aduanera. Que quede claro lo que voy a decir. El derecho fiscal del país del proveedor regula la emisión de su factura del proveedor. Esta factura se convierte en nuestro documento equivalente con fundamento en el inciso A, fracción primera del artículo 36A de la ley aduanera, y debe cumplir con los requisitos mínimos de la regla 318. Si falta algún requisito mínimo, la misma regla 318 nos permite elaborar un escrito, que quede claro, para sustituir la falta de la información. Hay empresas que cometen el siguiente error. Consideran que el escrito sustituye la factura. Eso es un error terrible. El escrito jamás sustituye la factura, complementa. Lo que sustituye es la información que faltaba. Creo que es un acto completamente dirigido o intencional para que el contribuyente se equivoque, pero bueno, eso ya cada quien caerá si es que no tiene la asesoría o el análisis adecuado. Y con esta información, que quede claro, una vez que complementamos la información que falta, ahora sí nuestra información fuente está plenamente integrada para que pudiéramos transmitir entonces la información relativa al COBE. Estoy hablando del 59 y 59A de la ley aduanera. Y de esta forma tengamos entonces un archivo XML bien hecho para comprobar el cumplimiento. Si hacemos una adecuada concentración de trabajo en este sentido y de acuerdo a lo que les he comentado, podríamos evitar una de las multas más altas en el país. En materia de operación aduanera. Así que, señores, con esto hacemos una pausa y regresamos a la última parte de este programa. Continúa escuchando Notas de Derecho Aduanero. Regresamos. En la vida, siempre hay retos que aparecen cuando menos lo esperas. Retos que pueden cambiar tu vida, el rumbo de tu profesión o el camino que te llevará a la vida que deseas. Cuando nos encontramos con esas situaciones, debemos estar preparados y contar con las herramientas necesarias que nos ayuden a superar esos obstáculos. Para ir más lejos de donde has llegado hasta ahora. Para llegar más alto de donde piensas. Para encontrar a más personas que buscan lo mismo que tú. Y demostrarle a todos que estás listo para cualquier reto que te pongan enfrente. En Argos Cursa te ofrecemos capacitación actualizada y constante, que te permitirá abrir el panorama como profesionista. Nosotros estamos convencidos en que la capacitación es la mejor herramienta para crecer profesional y laboralmente. En Argos Cursa pensamos en el futuro, en los retos que vienen, y por ello te ofrecemos la mejor capacitación al alcance de tus manos. Somos Argos Cursa, capacitación inteligente.
Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa, ahora más rápido, fácil y seguro, a través de nuestra tienda virtual. Argos Cursa, capacitación inteligente. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Continúa escuchando Notas de Derecho Aduanero. Regresamos. Bueno, amigos, regresamos a esta última parte del programa. Creo que el programa está desarrollando una idea o una visión completamente distinta a la que estamos acostumbrados, porque la operación aduanera en su generalidad tiene dos visiones. Primero que nada, todas aquellas acciones que hace nuestro proveedor y que nos impactan en la operación aduanera en México. Desde esa perspectiva, recuerden que hablamos de 4 ramas del derecho en el país del proveedor que se aplican en México o que tienen consecuencias jurídicas en México, que sería el derecho privado, el derecho fiscal, el derecho aduanero y el derecho mercantil. De estas se producen diversas acciones o documentales que son usadas en México para poder, obviamente, cumplir con nuestras disposiciones jurídicas. En este contexto, fuimos muy incisivos en hablar de lo que es el CODE, que fue lo último que comentamos en la segunda parte del programa. El CODE requiere análisis bastante, requiere que cada contribuyente trabaje mucho para evitar esas sanciones que son recurrentes y que son obviamente cuantiosas en el contexto del derecho aduanero mexicano. Deben entender que las autoridades aduaneras, ya sean las federales, inclusive las autoridades locales que tienen acuerdos de fiscalización para con la federación, están dirigiendo sus esfuerzos justamente a la aplicación únicamente de sanciones, de sanciones vía multas. En consecuencia, es una de las sanciones más recurrentes, las multas a los CODES. Por lo tanto, deben trabajar mucho en negociar con su proveedor, que la factura cumpla con los requisitos mínimos de la regla 318 para que llegue a México y que no sea necesario por parte de los departamentos de tráfico que hagan un escrito para completar los datos que faltan en la factura. Este dato, señores, es muy importante. Hay otra variable muy importante por detallar en este contexto. Los departamentos de tráfico están perfectamente entrenados y diseñados para la operación aduanera. Pero, señores, siempre hay problemas. No existe la operación aduanera perfecta. Para aquellos despachos que llevan, por ejemplo, el servicio de outsourcing o simplemente in-house, como lo quieran llevar, de la operación aduanera, que quede claro, siempre hay problemas y esa es una variable que tienen que negociar con su cliente. Hay que ofrecerle al cliente, sí, nosotros te llevamos la operación aduanera, integramos el expediente, negociamos con tu agente aduanal, pero siempre hay problemas. ¿Por qué hay problemas siempre? Por algo muy sencillo. Los sujetos que intervienen en la operación aduanera o que generan información para la operación aduanera son diversos. Primero que nada está el proveedor. Si el proveedor no cumple con los requisitos legales que podría cumplir desde su país y que son exigibles en México, primer sujeto que inicia la cadena mal para efectos de que tengamos consecuencias negativas. Segundo, en la agencia aduanal, si la agencia aduanal tiene un ejecutivo nuevo que tiene poco entrenamiento, entonces habrá justamente posibles errores. Tercero, el tercero es más importante. Todo es para antier o para la semana pasada.
En este sentido, la variable tiempo es una de las cosas más relevantes para presionarnos todos en la operación aduanera. Es decir, no se tiene el tiempo que nosotros como, por ejemplo, auditores, llevamos un ritmo determinado, revisamos los expedientes e informamos al contribuyente de los errores que hubo. En la operación aduanera no se tiene un tiempo donde se presione al operador aduanero para que la mercancía salga. Además, el propio agente aduanal, por eficiencia de términos y por eficiencia de sus gastos, requiere que haya tantas operaciones aduaneras en razón de cada tiempo para que sea rentable su agencia. Por lo tanto, la variable tiempo, en mi opinión, es la que influye más para que siempre en la operación aduanera existan errores. Desde esta perspectiva, entonces, en este contexto de visión, vamos, o perspectiva internacional de la operación aduanera, lo que quiero que quede claro es cuáles son las ramas del derecho que influyen y quizás con esto podríamos pensar entonces en diseñar estrategias para buscar minimizar los riesgos de la operación aduanera. Que quede claro, tomen nota, riesgos de operación aduanera igual a costos inertes. En la empresa, entonces, tenemos riesgos que derivan de la operación aduanera, que son costos inertes y se activan en cualquier momento, en el momento que se ejerzan facultades de comprobación. En este contexto, les voy a recomendar una sola cosa para efectos de culminar con este programa, que es bien importante esta variable. Consideren lo siguiente, imaginen solamente el que tengan un catálogo de productos, fotografía, descripción comercial detallada, clasificación del producto, clasificación arancelaria me refiero, y del otro lado simplemente la lista de regulaciones arancelarias y no arancelarias que tiene que cumplir. Con esto, si ustedes hacen ese inventario, podrían entonces ser capaces de tener un inventario de todas las regulaciones y restricciones arancelarias con la fracción arancelaria que resulta aplicable para cada producto que van a importar. Ahora bien, si revisan entonces cada una de las documentales que usan en su operación aduanera para tratar de blindar la operación aduanera, eso sería otra acción muy importante. Este catálogo que les acabo de comentar es necesario para que una vez que les llegue el expediente de comercio exterior, que les mande la agente aduanal, puedan revisar si es que se tienen cumplidos dentro del contexto de la operación aduanera todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que la agente aduanal les proporcionó. Es decir, el agente aduanal junto con ustedes es quien debe hacer ese inventario de productos con fotografía, con clasificación arancelaria y las regulaciones arancelarias y no arancelarias que exige cada fracción arancelaria por cada producto. ¿Todo esto para qué nos va a servir, señores? Nos va a servir para lo siguiente. Con todo esto nos permite generar dos cosas. Primero, tener capacidad de respuesta para las autoridades aduaneras. ¿A qué me refiero con esto? Integrar un expediente legal de comercio exterior, un expediente electrónico adecuado. Perfecto. Sí existe el expediente legal perfecto en cuanto a la cantidad de pruebas y generar las pruebas que son las adecuadas. Es decir, nos hemos enfrentado a supuestos donde simplemente el importador mete en un expediente legal absolutamente todos los documentales que han surgido dentro de la operación aduanera. Me refiero a un correo electrónico, a una propuesta de este tipo, a una propuesta de esta otra cosa y demás. Puede haber hasta correos privados o una liga, lo que sea, en ese expediente y me parece un error grave. ¿Por qué? Simplemente el expediente legal, señores, integra con las documentales que acreditan el cumplimiento de los requisitos legales de importación. Por lo tanto, es importantísimo diferenciar de los requisitos legales de importación a los requisitos operativos. El agente aduanal más de alguna vez pide documentales que no existen. Por ejemplo, hemos encontrado documentos en expedientes de exportación donde se elabora una carta de acuerdo a la regla 317 y me parece que es un error terrible. Ahora 318 y es un error terrible. No tiene sentido que se haga esa carta en un expediente de exportación. Ahora bien, esa carta es un error porque simplemente se está creando una obligación que no existe. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a eso? En una empresa de 100 operaciones, hablando en cantidad de unos 3 minutos por cada cartita que hagan,
Imagínense 100 operaciones por 3 minutos a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, le dedican tiempo perdido que podrían usar para hacer otras cosas. Este dato es muy interesante, señores, porque hay muchas prácticas en la operación aduanera que no deberían hacerse. Sin embargo, es normal que los agentes aduanales también las pidan porque se crean obligaciones inexistentes. Por eso, repito, debemos ser capaces de diferenciar los requisitos legales de importación de los requisitos operativos. Así de sencillo. Y con los requisitos legales de importación y las documentales que se imprimen del cumplimiento de estos, con ello integramos un expediente legal. El expediente legal debería incluir inclusive los archivos XML. Afortunadamente se pueden extraer, pero trato de explicar que el expediente legal no son las cartitas que le hayamos mandado a la agente aduanal o cualquier correo electrónico donde le hayamos reclamado algo. Con esto tenemos la posibilidad entonces de hacer, como les decía, dos cosas. Un expediente legal bien hecho, se lo podemos entregar a las autoridades en tiempo y forma y no tendríamos multa por incumplimiento o simplemente no necesitaríamos ni siquiera pedir una prórroga para en caso de que haya facultades de comprobación. Segundo, en caso de que tengan un cliente, un proveedor de servicio que les haga auditoría, le podría entregar a la firma legal, al despacho, los expedientes en forma inmediata, únicamente ya sea la autoridad aduanera o el asesor que les da la auditoría, tendría que llevar su disco duro o ustedes se lo comparten en línea, vía el ciberespacio, la nube, como sea, y les mandarían el expediente sin problema. Solamente piensen en el retrabajo que hacen si es que integran el expediente, si es que tienen que extraer las documentales legales de un expediente operativo. Es un trabajo doble, triple, etcétera. Es un error que debería eliminar en la operación aduanera, vamos. De esta forma, señores, hacemos la última parte que creo que es lo más importante en lo que debemos pensar, impuestos internos. Con esto, con un expediente perfectamente integrado, vigilado, que su cumplimiento venga desde aquellas posibilidades o aquellas acciones que puede ejercer nuestro proveedor del extranjero en el contexto de la operación aduanera desde la perspectiva internacional, para que lleguen las documentales mejor de lo que llegan. ¿Para qué? Para integrar un expediente legal que permita demostrar que hemos cumplido con los requisitos legales de importación. Recuerden, la fracción 14 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos obliga a demostrar, que quede claro, fíjense bien el verbo, nosotros importadores tenemos que demostrar que hemos cumplido con los requisitos legales de importación. Entonces llega el momento de las preguntas. ¿Cómo somos capaces? ¿Seremos capaces de demostrar que cumplimos con los requisitos legales de importación si no tenemos un expediente integrado? Primero, no sería posible. Segundo, el hecho de que esté integrado no quiere decir que esté bien. El hecho de que se haya realizado la operación aduanera no quiere decir que esté bien. En consecuencia, lo que requerimos es, señores, acciones concretas para reducir el tiempo perdido en la operación aduanera. Segundo, dedicar ese tiempo para tener el hábito del análisis jurídico en la operación aduanera que se ha perdido lamentablemente. Y tercero, con esto tendríamos la posibilidad de integrar un expediente muy bien hecho en el contexto de la operación aduanera. Con esto, señores, podríamos tener entonces la seguridad de que tendríamos la capacidad de mostrar que hemos cumplido con los requisitos legales de importación. Debo aclarar también que el riesgo de que nos rechacen la deducción de una compra de importación es latente. ¿Existe la posibilidad, el fundamento legal para que lo hagan? Sí, la fracción 14 del 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solamente que la autoridad aduanera todavía no ha llegado a ese nivel de análisis, pero me preocupa en la presente administración la cantidad de errores garrafales que ha realizado la autoridad en cuanto a la propia forma en cómo se comunica con los gobernados. Sabemos que la crisis política que hay, la crisis económica que viene, la crisis sanitaria que hay, pero me preocupa más la falta de recaudación que puede haber.
Eso porque tendría como consecuencia que se incrementen las facultades de comprobación y no sabemos hasta dónde quieren llegar. Espero que a esta administración también se le pase, como a las otras, la aplicación de la fracción 14 del artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta, porque si no, solamente piensen en que debemos diseñar capacidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales de importación. Si no tenemos eso, ¿qué tenemos? Riesgos financieros derivados de la operación aduanera, es decir, costos inertes. Señores, este ha sido su programa Notas de Derecho Aduanero. Recuerden, tratamos en este caso la operación aduanera desde una perspectiva internacional. Recuerden, soy el doctor Felipe Moreno Yebra, director de RM Asesores Aduanales, firma especializada en servicios jurídicos en derecho aduanero y tributario. Nuestra firma les ofrecemos asesoría, auditoría, capacitación, defensa fiscal. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos ubican como RM Asesores Aduanales, en Twitter como @asesores_RM, en Instagram como RM Asesores Aduanales. Ahí podrán encontrar información de nuestros servicios, eventos, cursos de capacitación, boletines jurídicos, etcétera. Para cualquier duda, comentario o petición de un programa especial, en este subprograma Notas de Derecho Aduanero, quedó a sus órdenes en el correo electrónico moreno@rmaa.mx. Bueno, señores, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente programa. Argos Cursa Radio presentó Notas de Derecho Aduanero. Recuerda escucharlo cada jueves en punto de la 1 de la tarde. Hasta la siguiente emisión.